Ayer me he acostado a las 2 jugando puro play. Ya. ¿Y qué es? A ver, A ¿no compartes? 6:40 porque mis gatos tenían hambre. Entonces, tenemos médula espinal. Vamos a comenzar. No avanzamos, ¿no? Ustedes mencionan la médula, ¿o sí? No. Ya. Bueno, entonces, todo lo que ustedes conocen ahora de médula espinal, de la fisiología, de los fascículos, los reflejos, todo eso, fue gracias a Charles Brown Sequard. Él hizo su tesis doctoral justamente las investigaciones y experiencias de la fisiología de la médula espinal y describe principalmente vías sensoriales y reflejos medulares. ¿Ya? Todo lo que ustedes hacen usualmente en práctica, en fisio, eso. ¿Ya? Y él en el 49 plantea un descubrimiento que le hizo famoso al descubrir los primeros indicios del síndrome de sección transversa medular, que luego lo termina de escribir en el 55 y que más adelante recibe su nombre, que es el síndrome de Brown-Sequard, que es una lesión neurológica de hemisección medular espinal, lo que va a dar lugar a debilidad y parálisis de un cuerpo y la pérdida sensorial del lado opuesto. Entonces, cuando tienes un síndrome de sección medular, vas a tener debilidad motora y vas a tener pérdida sensitiva del lado contralateral del mismo miembro. O sea, por ejemplo, yo tengo una disección, ¿no? A nivel de, no sé, digamos, L3, una lesión L3. ¿Cómo mierda se le Y no voy a sentir nada en el dermatoma homolateral de la lesión. Y por debajo de este voy a tener una pérdida de discriminación táctil, de sensibilidad vibratoria, sensibilidad perceptiva, o sea, una parálisis espástica. Pero en el contralateral, ¿no? Voy a tener solamente pérdida de sensibilidad de los internos. Tengo una lesión motora de un lado y sensitiva, o sea, debilidad y parálisis de un lado y la pérdida sensorial del otro. O sea, no puedo distinguir, por ejemplo, el calor ni el dolor en un lado, y en el otro solamente no puedo distinguir vibración y propiocepción. Ahora, vamos a finalizar la sesión a hablar de la estructura y localización de la médula espinal, cómo se localizan sus grupos principales neuronales, cómo se organiza sustancia blanca y las vías descendentes y cómo se diferencian los superniveles de la médula espinal. Vamos a ver desarrollo el tema. Entonces, recordemos que la médula espinal tiene una aparente forma cilíndrica, que es una continuación directa del tronco encefálico caudal, ¿no? Del bulbo raquídeo, y se extiende desde el foramen magno hasta el cono medular. Tiene tanto función conductiva por los tractos que van hacia desde los centros superiores de una función intrínseca que son los reflejos. Van a existir 31 segmentos, cada uno asociado con un par de nervios espinales. Y va a estar rodeada de 3 capas meningias, la dura madre, la aracnoides y la guía madre. Miren acá anatómicamente, entonces tenemos el agujero magno, como se está viendo C1, y es la continuación a médula oblonga, hasta L2 o L1 en niños, perdón, L1 y L2 en adultos y L3 en niños. Ocupa los 2/3 del canal vertebral y va a tener 2 agrandamientos fusiformes, que son las intumescencias a nivel tanto cervical como justamente lumbar. En la porción inferior se va a afinar formando el cono medular y desde aquí van a descender justamente todo lo que es cono medular, y acá van a descender las prolongaciones de la pía madre, que es el filo terminal, y la cola de caballo, que son todos los nervios que van a ir en dirección inferior. Acá tienes la manera artroscópica, miren cómo se ve la médula, ¿no? Y acá miren cómo está el cono medular a nivel del número 10. Igual acá, miren, cono medular. Y estos son justamente las terminales nerviosas, ¿no? Los nervios espinales. Y acá tienes el filo terminal y el cono medular está acá. Esta es la cola, el filo terminal, los chiquitos, y esta es la cola de abajo. Macroscópicamente podemos observar 2 líneas, una fisura longitudinal profunda, que es la fisura media anterior, ¿no? Y un pliegue conocido como el surco medio posterior. Y eso nos permite orientarnos en qué lado estamos. Con respecto a la sustancia gris, en una sección transversal, esto tiene forma de alas de mariposa. Cada lado va a tener un asta posterior y un asta anterior, o asta dorsal, o asta sensitiva y asta motora.
¿no? Y con respecto, es famoso Estefan, ya. Un cuerno lateral que va a ser visible desde D1 a L2 y también a nivel a veces en la médula espinal simpática de S4. Normalmente la información sensorial ingresa a la médula espinal. Orlando Bloom, ya, por favor. Ingresa a la médula espinal a través de las raíces posteriores y los cuerpos de células sensoriales se van a encontrar en los ángulos espinales de cada nivel espinal. Recuerden que la información motora sale del asta anterior a través de las raíces anteriores y las motoneuronas inferiores, que son la segunda motoneurona, en cada nivel de la columna. Y cada segmento de la médula espinal va a tener un área específica de la piel que se llama dermatoma y un grupo de músculos específicos que se llama miotoma. Tenemos todas las fibras atómicas eferentes que van a tener sus cuerpos celulares en el asta lateral y van a salir a la médula espinal a través de la raíz anterior, porque son motores también, ¿ya? Por eso que la semana pasada les decía, los ganglios simpáticos, los autonómicos, son adrenérgicos, son motores, son neuronas motores, ¿ya? Entonces, acá vemos justamente un esquema de lo que hemos conversado. Tenemos a nivel posterior y anterior, surco medio posterior, fisura media anterior, asta anterior motora, asta posterior o sensitiva dorsal, cuerno lateral. Si tiene cuerno lateral, ¿qué corte de médula es este o qué nivel es este? Torácico, ¿ya? De B1 a L1 y L2, pero este es torácico. Entonces yo veo que tanto el asta posterior y el asta anterior se unen para formar el nervio espinal y el asta posterior se comunica antes con un ganglio espinal que lo hemos visto, ¿ya? Sustancia gris, sustancia blanca. Ahora, hay más sustancia gris en las porciones cervical y lumbosacra. ¿Por qué? Porque tenemos las intumescencias, ¿no? Y estas van a ser justo en la porción torácica donde hay menos. ¿Por qué, doctora, hay intumescencias? ¿Por qué? Porque tenemos que a nivel cervical, ¿no? Tenemos el plexo, que sale el plexo braquial, ¿no? El plexo braquial sale C6, C7, ¿no? Que va el plexo braquial. Y luego a nivel lumbosacro tenemos el plexo lumbosacro, que justamente inerva todos los miembros inferiores. Entonces ahí va a haber más sustancia gris porque va a haber más justamente eferencias motores. Ahora, vamos a ver también que la cantidad de sustancia gris va a aumentar en las porciones inferiores de la médula porque justamente la parte lumbar y sacra tiene más que inervar. Ahora, el volumen de fibras motoras disminuye a medida que se desciende el nivel desde las porciones cervical a sacra conforme las sinapsis de las neuronas motoras inferiores. Y vamos a observar de que correspondiendo al nivel que va avanzando, yo voy a ver cambios de sustancia gris versus sustancia blanca. La forma de la sustancia gris y su relación con la sustancia blanca. Miren a nivel cervical cómo se ven estas alas de mariposa, una médula más ovalada que tiene astas anteriores cuadrangulares. Pero a nivel torácico yo veo que son bien delgaditas. ¿Y por qué sé que es torácico? Porque veo el asta lateral. Ahora, miren acá a nivel lumbar. A nivel lumbar, tanto asta anterior como posterior son más convexas, ¿ya? Son más gruesecitas, cabe un poquito de asta lateral. Y conforme se va haciendo más redonda, miren L3, miren S1. En S1 la sustancia gris es más que la sustancia blanca, en el nivel sacro. No la del nivel lumbar, pero el nivel sacro es demasiado rochoso. Ahora, ¿qué grupos celulares voy a encontrar en los informes anteriores? Nosotros sabemos que hay núcleos. Los núcleos están formados por somas neuronales. Entonces, en la médula yo tengo grupos, o también llamados a veces núcleos. Estos van a estar conformados por neuronas multipolares, que son muchas veces son motores. Y se van a clasificar en tres grupos: medial, central y lateral. A nivel medial tengo el que se encarga de manejar los músculos del cuello y el tronco. A nivel central está el grupo más pequeño, que son los que inervan justamente a nivel cervical y lumbosacro, el núcleo frénico, el núcleo accesorio y el núcleo lumbosacro. Y el lateral es el responsable de los miembros inferiores y superiores. Depende del nivel medio. Vamos a tener también que en el cordón posterior tenemos 4 grupos o núcleos de neuronas, ¿ya? Tenemos el grupo de la sustancia gelatinosa, que tiene neuronas de Golgi tipo 2 en el lápiz del cordón posterior, que se van a recibir las aferencias del dolor, tacto y temperatura. Luego tenemos el núcleo propio, que es anterior a la sustancia gelatinosa,
va a constituir la masa principal, es el colon posterior, y recibe aferencias relacionadas con el propio sexo. Pero en algunos niveles de la médula espinal tendremos dos núcleos más, el núcleo dorsal o columna de Clark y el núcleo frente visceral. El primero, la columna de Clark, solamente tiene neuronas grandes desde C8 a L3 y L4. En cambio, y se va a encargar de tener relación con los terminales propioceptivos de los usos neuromusculares y tendinosos. En cambio, el núcleo ferente visceral solamente lo vamos a encontrar desde T1 a L3 y va a estar relacionado con la información visceral aferente, o sea, trae la información sensible. Entonces acá viene un esquema de médula. A ver, ¿qué tipo de médula es esto? Cervical, torácica, cervical, ¿no? Por la forma y por la fuerza anterior. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, la sustancia gelatinosa, acá el núcleo propio. Y yo veo, ¿no? A ver, que esto es a nivel cervical, yo estoy viendo acá que vamos a encontrar las motoneuronas, ¿no? De segundo orden, a nivel anterior. Y puedo ver más cositas que vamos viendo ahí. Entonces, en el cordón lateral también tengo grupos neuronales, como les había dicho. Teníamos las neuronas que van a dar lugar a las fibras simpáticas preganulares. Esta es una asta lateral y una asta. Esta es una ventriclónica, por eso se hace. Luego tenemos la sustancia gris, donde vemos las láminas de Rexer. Las láminas de Rexer son una división de justamente cómo se dispone la sustancia gris en la médula espinal. Vamos a tener que justamente las láminas de Rexer, principalmente de la 1 a la 3, ¿ya? Van a corresponder a la sustancia gelatinosa. De la 4 a la 5 corresponderán al núcleo propio, ¿no? Tendremos que la 8 y la 9 corresponden a la asta anterior, ¿no? O asta motora. Y la número 10, la sustancia gris periepenimaria. Recordemos nuevamente, sustancia gelatinosa, la láminas de 1 a 3 se encarga de recibir información de dolor, tacto, temperatura. Núcleo propio recibe información propioceptiva, láminas de 4 y 5. Acá si hubiera columna dorsal de Clark, recibe información propioceptiva de los usos neuromusculares y tendinosos solamente de C8 a L3 a L4. Si tuviéramos el núcleo ferente visceral acá, pero no lo tenemos, solamente lo vemos de D1 a L3 y recibe información aferente de las vísceras. Ahora, recuerden también que, ¿cómo les iba a decir? Que tanto sustancia gelatinosa y núcleo propio están en todos los niveles de la médula espinal. Acá tenemos entonces la integración de lo que acabo de decir, mis láminas de Rexer, y los núcleos, por ejemplo, del asta anterior. Sustancia blanca. Para fines de descripción, la sustancia blanca puede dividirse en columnas o coronas anteriores y posteriores y se va a disponer en fascículos de fibras nerviosas que justamente se descubrió por experimentos animales que cosas van a llevar o recibir. Entonces, acá gracias al néctar tenemos las vías ascendentes, que tienen que saberlas todas. Tenemos el fascículo grácico, uniforme, espino cereloso posterior, anterior, espinos talámicos. Podría promalear y preguntar espino lumbar también. Las vías ascendentes, que las que importan más son los corticoespinales, pero como no se portan bien ustedes, vamos a comenzar a preguntar por el espinal también se puede distinguir, ¿no? El ponto retículo espinal, el punto retículo espinal, el vestíbulo espinal, ¿no? Tenemos el tecto espinal, podemos preguntar todo, ¿no? ¿Puedes mostrarnos cómo sería una histológica? Ahorita vamos a ver. No te emociones. No, falta. Pregunto. Al final de la clase vamos a hacer eso. Entonces, fascículo grácil, ¿cuál es su destino? El núcleo grácil de la médula oblonga y se encarga de justamente tacto discriminativo. O sea, lleva información de miembros inferiores. Por eso el fascículo grácil se encuentra a lo largo de toda la médula espinal. ¿Por qué? Porque como viene de miembros inferiores y tiene que ir hasta el bulbo, vas a encontrarlo en toda la médula. En cambio, el fascículo cuneiforme está en tu diapo. Va a ir al núcleo cuneiforme también del bulbo raquídeo. Está en tu neta, está en tu Snell, en tu Yokochi. Hay otro libro que ven ustedes. Rosso. No, no es nada de esto.
Gaito. Sí, sí hablo. Creo que sí un poquito. El corticoespinal más que todo. Sí. Ya. Luego tienes el cuneiforme que va a llevar el tracto discriminativo de miembros superiores. O sea, recoge esta información de los miembros y lo lleva al bulbo. Tienes los núcleos espinos cerebelosos, tanto posterior y anterior, que van hacia el cerebelo, ¿no? Y proporcionan aferencias propioceptivas, ¿no? De todo. El espino talámico, que se dirige al núcleo ventral posterolateral del tálamo, que recoge información de dolor y temperatura. Ahora, ustedes sí creo en anato o en fisio, no sé si lo dividen, espino talámico anterior y creo, ¿no? Hasta el, no, ¿cómo es? Lateral y anterior, creo. Cordón lateral anterior y posterior. No, el fascículo espinotalámico. ¿Ya lo vieron? O sea, si mi memoria no me falla, espinoceluloso es posterior y anterior, pero espinotalámico creo que es lateral y anterior. Yo lo enseño como uno solo, pero lo suelen dividir en espinolateral y anterior y cada uno tiene una función distinta. Luego está el espino reticular, que ese es el maleado, que nunca me he preguntado, pero lo voy a comenzar a preguntar, que contribuye que principalmente se encarga de llevar dolor. ¿Ya? Ya me acordé ya, el espinotalámico anterior era dolor y el lateral era temperatura. Luego tienen los descendentes, o sea, los que vienen de la corteza del tronco hacia la médula. Los dos principales son los corticoespinales. El corticoespinal lateral, que se origina en el área motora de la corteza motora contralateral. Acuérdense que cuando las vías descendentes motoras bajan hacia la médula, desde el lado homolateral se entrecruzan, porque hay la decusación piramidal a nivel del bulbo. Entonces, si viene información motora de mi hemisferio derecho, va a pasar al lado de la médula izquierda. O sea, todo lo que mi lado izquierdo yo muevo es el que está actuando en mi corteza motora derecha. Entonces, por ende, el corticoespinal lateral se origina siempre en la corteza motora contralateral. Y este es el que va a controlar principalmente todos los músculos. Tienes el córtico-espinal anterior, que se origina en la corteza motora homolateral, o sea, en el mismo lado. Entonces, si veo en mi médula, acá, supongamos que este es así tal cual, izquierda-derecha. Y si este es izquierdo, si este es derecho, el córtico-espinal lateral derecho me va a inervar, va a venir a originarse en la corteza motora izquierda. En cambio, el anterior es del mismo lado, o sea, derecho. ¿Ya? Luego tendrás otros que están aquí, los dejo de tarea para que lo lean. Luego tenemos, pero los que me importan son estos, los corticoespinales, porque eso es lo más básico, ustedes tienen que saber eso. A algunos les importa también el rubro espinal, que se origina en el núcleo rojo. ¿Dónde está el núcleo rojo? En el mesencéfalo. ¿Ya? Que controla los músculos proximales, especialmente los flexores. No esto. Proximales. Ahora, tenemos los niveles medulares. Cervical, torácico, lumbar y sacro. Miren cómo varía en forma y disposición de la sustancia gris. A nivel cervical tiene una forma más ovalada, con la presencia tanto del fascículo cuneiforme como grácido. Tiene un asta anterior en forma cuadrangular y una sustancia gris que bordea alrededor de 25-50% de toda la médula. No tiene columna de Clark salvo a nivel de C8 y tiene un núcleo ferente, no tiene núcleo ferente visceral, pero sí que va a tener sustancia gelatinosa y un núcleo propio. Todas tienen sustancia gelatinosa y núcleo propio. Y no tiene hasta lateral, porque a partir de uno. Entonces, digamos, yo les podría poner acá qué señala el puntero y ustedes qué dirían que es. Hasta posterior. Ya es hasta posterior. ¿Qué núcleo? Espera. Así es el examen. Sustancia gelatinosa. ¿Qué lámina de Rexel? 1, 2 y 3, muy bien. ¿Cuál es la función de la sustancia gelatinosa? Cada uno, el tuyo escoba, en bolsa grande de 140, lleva unas 3 bolsas por lo menos. Ya que recojan toda esa basura de ahí, toman fotos. Acuérdense, recibe la información de dolor, tacto y temperatura. ¿Ya?
Así que les puedo preguntar, o les puedo decir de frente, que vamos a ver ahorita. ¿Qué señala el puntero? Fascículo. Sí, Grácil, ¿no? ¿Cuál es su función? Información de miembros inferiores. Lleva información sensitiva de los inferiores. ¿A dónde se dirige? ¿Dónde es su destino? ¿A dónde va el fascículo? Al núcleo grácil del bulbo raquídeo. ¿En qué nivel vamos a encontrar el fascículo grácil? ¿En qué nivel se encuentra la médula? En todos los niveles, acuérdense, todos los niveles. Ahora, si le señalara acá, ¿qué sería? ¿Dónde? Fascículo cuneiforme. Cuneiforme. ¿Cuál es su función? ¿De qué? Tiene que ser específico. De miembros o sea, superiores. Lleva información sensitiva de los miembros superiores. ¿En qué niveles de la médula se encuentra? No, falso. No. Solo de C1 a D6 o a D6. ¿Hacia dónde se dirige? Al bulbo. Ah, no. ¿A qué? ¿Qué núcleo? ¿De dónde? Al núcleo cuneiforme, el mismo nombre, del bulbo raquídeo. Vamos a les puedo preguntar en histología, porque se ven. Luego tienes la médula torácica, que es redondeada, donde vas a tener el fascículo cuneiforme solamente hasta T6 y el fascículo grácil que está en todas. Tienes un asta anterior pequeña, ¿ya? Más o menos esa gris representa el 25% de la médula o menos, y es tener el astas laterales. ¿Qué hay en el asta lateral? ¿Para qué sirve? Control de la innervación de los miembros inferiores. No es necesario. Emite las fibras simpáticas presinápticas, porque acá están las neuronas simpáticas. Emite fibras simpáticas presinápticas. Porque acá salen inferencias motoras principalmente. ¿Ya? Ahora, en el nivel torácico tengo todos los núcleos de la sustancia gris, o sea, tengo la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el columna dorsal nuclear, tengo núcleo visceral aferente, ¿ya? Eso no se olviden. Luego tenemos médula lumbar, que tiene forma ovalada redondeada, no tiene fascículo cuneiforme ya, solo hay fascículo grácil. ¿Ya? Hasta anterior y posterior son convexas y gruesas, aproximadamente 5% de sustancia gris de toda la médula. Tienen también los 4 núcleos de sustancia gris con el posterior, pero depende, ya acuérdense. La columna de Clark solo es desde C8 hasta L3. Y núcleo visceral aferente desde 1 hasta L4. No, miento. Columna de Clark de C8 a L4 y núcleo visceral aferente desde D1 a L3. ¿Ya? También vamos a tener el asta lateral hasta L3 aquí, se puede ver, pero este no es L3, este es L4. Ahora, por si acaso, cuando yo estudié esto, me enseñaban, tenía que saber qué nivel era, o sea, específico, C1, C2, C3, hasta S3. Así que estoy siendo piadoso. Ya. ¿Qué forma tiene? Es redondeada, alas de mariposa, y acá las hasta anterior y posterior son más aún gruesitas, representan aproximadamente 80-85% de toda sustancia gris. ¿Ya? Y solo tengo fascículo grácil, es el que está en todos los niveles. No hay columna de Clark, no hay núcleo aferente visceral, visualmente no se ve el asta lateral, aunque sí puede haber de S2 a S4. Sí puede haber. ¿Ya? Y luego, para ver, uno se escribe médula coxigia, que es justamente el coxis, ese pedacito de médula que tiene, el cono medular, también se habla de médula coxigia. Pero principalmente lo que vas a ver es justamente la caudequina, ¿ya? Y, ¿no? Justamente las terminaciones nerviosas. Entonces, todo esto es la caudequina. Ahora miren, así como en el dibujito, hay, fácil si te cansa el tiempo les muestro porque se trabaja. Hay niveles histológicos de todos los niveles. Sí, le venía en el fondo. Sí, a mí me venía así. Acá no. ¿O marca? Mira tu marca. Chévere, me gusta. Sí. Neurovisto es mi listo favorito. Me gusta la palabra. Alemorfo 3 listo. Horrible.
chévere. Ah, como chico. Pero chévere, está chévere. Eso me enseñó. Hiciste. Eso que 18. Porque como tal. No, no, yo creo que ¿Qué pasó con Shiro? Ah, que era bueno. Vemos que otro era muy bueno. Bueno, Con Rosado. no solo Simón. No, no sé, Rosales, ¿no? No, entonces. y que está bonito. No sé por dónde lo tengo, pero lo tengo por algún lado. En algún lado la tenía, no me acuerdo. Lo voy a buscar para la práctica. Ya. Entonces, a ver chicos, ¿a qué nivel pertenece cada corte de miembro? Este de acá, Sí, torácico. torácica. Esta, torácica. Esta, Lumbar, lumbar. esta, obvio, y esta. Sacro. Sacra. Ya. Apliquemos la premisa. ¿Qué función tienen los fascículos cuneiforme, grácil, posterolateral o delisado? Grácil, Miembros inferiores. uniforme, Miembros superiores. superiores. Y Y posterolateral. ¿Era esto? No, no me acuerdo. Posterolateral. No lo dije. No, solo tengo dónde se origina. Ah, emite las fibras. Algo así. No, ese es el fascículo lateral. Entonces, ese es el asta lateral, ese no es el fascículo posterolateral. Ah, posterolateral. ¿Para qué sirve? Espera. Pues acuérdense que es un fascículo que tanto es ascendente como descendente, es la única vía bilateral en la médula espinal y va a llevar las aferencias relacionadas con el dolor, tacto, temperatura, ¿ya? Y va a actuar como vía de modulación para el dolor, ¿ya? Entonces es un bilateral. Ahora, ¿qué núcleos tiene la sustancia gris en los cordones posteriores donde se ubican y para qué sirven? Vamos. Acuérdense, sustancia gelatinosa, núcleo propio en todos los niveles, sustancia gelatinosa, recoge información de dolor, tacto, temperatura, núcleo propio en todos los niveles, recoge información de propiocepción. Luego tienes columna de Clark o núcleo dorsal y vas a tener que en estos tienes, está desde C8 a L4 y recoge la información propioceptiva de los usos neuromusculares y tendinosos. Y finalmente tienes el núcleo aferente visceral que recoge la información de las aferencias de las vísceras y está desde D1 hasta I. Entonces, integremos el aprendedor. ¿Qué nivel es? ¿Sí? Torácico. Cervical. ¿Qué señala el puntero? Fascículo con eso. ¿En qué nivel se encuentra? C1T6, ¿cuál es su función? Miembros superiores. Superior información. Recoge información Recoge. sensitiva de miembros. Ya, muy bien. ¿A dónde se dirige? Núcleo cuneiforme. Del bulbo raquídeo. Del bulbo. Muy bien. A ver, otra. ¿Qué señala el puntero? Hasta anterior. Hasta anterior, muy bien. ¿Qué láminas de Rexus corresponden? Motora. Mm, ¿Qué?
¿Qué láminas láminas? de red se aplicó? 1, 2, no. También 8 y 9. 8 y 9. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué señala el puntero acá? ¿Qué? Ah, tu ver. Pintima, no. El canal es este que está. Canal vías Pintimaris arriba en medio. descendentes. Es una vía descendente. Corticoespinal. Bulbar. Es una vía descendente El motora. bulbar. Corticoespinal anterior. Fascículo corticoespinal anterior. Anterior. Muy bien. Ah, sí. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde se origina el fascículo corticoespinal? De la corteza motor. No, de Corteza motor. homolateral. Homolateral. Muy bien. Muy bien. ¿Qué nivel es este? El médula. Sacro. Sacro, muy bien. Muy bien. ¿Y este? Cero. No, torácico. No. Cervical. Lumbar, parece. Cervical. Cervical, ¿no? Miren acá. Los dedos fue dividido entre cuadro. Esta. Torácico. Ahí está el. Muy bien. ¿En qué niveles se encuentra? T1 T1 a T. A, 5. L, Ah, A, L, ¿cuál es? L. L2. L1 a 2 son pues hasta L3. ¿Para qué sirve el hasta L3? Emite fibras simpáticas presinápticas, o sea, son motoras. Muy bien. No es motoneurona, sino que son neuronas adrenérgicas que emiten las señales justamente que llegan al ganglio simpático que está en el órgano, ¿no? En el intestino, en el proceso de ahí es que se entiende. Muy bien. Listo, chicos. Termino.